Hola familia, ¿cómo están? El día de hoy quiero tocar un tema que nos está abordando a todos, inclusive a veces de una manera equivocada, errónea, y es el COVID-19, el virus pues que ha producido la pandemia en la que hoy nos encontramos y por la cual tenemos que mantenernos en casa. Como es un tema complejo, un tema que requiere de un conocimiento real, he tomado la decisión de invitar a una amiga. Ella es médico, especialista en medicina familiar, y hoy nos estará explicando y nos estará hablando acerca de lo que es realmente el virus, acerca de cómo nosotros podemos afrontarlo, cómo podemos protegernos. Eh, la información, cuando es una información veraz, cuando es una información real, cuando es una información correcta, nos sirve, ¿sí? Y en medida que podamos tener un conocimiento de lo que realmente sucede, de por qué sucede, de cómo sucede, nosotros podemos tener herramientas, podemos desarrollar mecanismos para afrontarlo, ¿sí? Es una situación que a todos nos ha puesto en estados de ansiedad, nos ha alterado a nivel emocional, generando mucha preocupación, mucho estrés, inclusive sé de casos de personas que se han infectado a nivel psicológico. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos entregamos a una causa o nos preocupamos de más por algún motivo, generamos síntomas en nuestro cuerpo que realmente no son fisiológicos o físicos, sino que están en nuestra mente. Pero lo importante de esto es poder nosotros tener un conocimiento veraz, real, en acorde a lo que estamos viviendo. En las redes, en la televisión incluso, se presentan muchas informaciones que nos absorben y nosotros nos dejamos absorber. Entonces, como les comentaba en la estrategia que estamos montando en el colegio, que estamos trabajando a nivel de psicología, lo principal es mantenernos sanos a nivel de salud mental. En medida que estemos estables, en medida que estemos tranquilos, vamos a poder desarrollar nuestras actividades diarias de una manera tranquila, de una manera adecuada, de una manera idónea, sin que esto nos cause ansiedad, sin que esto nos cause alteración de nuestro estado de ánimo. Por tanto, queridos padres de familia, estudiantes, docentes, es nuestro deber buscar herramientas que nos permitan estar tranquilos, que en vez de generarnos problemas o ansiedad, nos generen paz, nos generen entendimiento, nos generen sabiduría para poder producir. La doctora Jaine Choles hoy nos va a hablar un poco acerca del virus con el único objetivo de que nosotros manejemos la información de manera correcta. ¿Sí? A continuación, ella les va a hablar, les va a explicar. Espero pues que sea de su ayuda, espero que sea una información que ustedes puedan comprender y ya saben que estamos dispuestos para ustedes en el momento que me necesiten. La línea de atención de psicología del Colegio Sagrada Familia está dispuesta para ustedes. Estamos 24/7 pendientes de lo que necesiten, ¿ok? Entonces los voy a dejar en compañía de la doctora Jaine Choles. Saludos a todos, encantada de tener este espacio y agradecida con Berky por haberme invitado. Mi nombre es Jaine Choles, yo soy médica especialista en medicina familiar y en estos momentos me desempeño en el área de consulta externa de la EPS Sanitas. El motivo de esta invitación es para decir de manera muy sencilla algunas cosas que serían importantes tener en cuenta frente a esta pandemia. Lo primero es exactamente qué es el COVID-19. Y dentro de eso, quisiera que ustedes tuvieran claridad de que la sigla COVID significa enfermedad infecciosa por coronavirus. ¿Y cuál coronavirus? El SARS-CoV-2. Y esa infección se caracteriza por ser una infección en la vía respiratoria, que puede cursar de ser leve a ser severa.
¿De qué depende esa severidad de los síntomas? Probablemente de los factores de riesgo individual, es decir, de algunas enfermedades que hayamos tenido previamente. Las más descritas son pues la hipertensión, la diabetes, alguna enfermedad cardiovascular previa y alguna enfermedad que nos baje las defensas. Entonces, por ejemplo, algún trasplante renal, pacientes que tengan antecedentes personales de enfermedades autoinmunes o que haya sido previamente trasplantado y que esté con alguna terapia que le bajen las defensas o inmunosupresora. Generalmente ser adulto mayor también es un factor de riesgo. Esos son algunos factores que van a condicionar la severidad de los síntomas. Los síntomas principales, ¿cuáles son? Son 5. Y estos, pues se han hablado de un montón, pero son 5 los cardinales. Entonces, los principales son tos, la tos debe ser seca principalmente, dificultad respiratoria, y este es fundamental, que no es que yo me sienta ansioso o que me sienta un poquito ahogadito, no, sino realmente que me ahogue al hacer cualquier tipo de esfuerzo, incluso con el reposo. La parte de malestar general, que me duelan todas las articulaciones y que me sienta muy cansado y muy agotado. Y adicionalmente el dolor de garganta, importantísimo, la fiebre, que sea por encima de 38 grados cuantificada, es decir, tomada con termómetro. No que yo me sienta calientico, sino realmente que me la tome con termómetro. Para tener una sospecha, no solamente se necesita un síntoma, se necesitan 2. Y esos síntomas, esos 2 síntomas, deben ir asociados a un factor epidemiológico adicional, es decir, que haya tenido lo que nosotros consideramos como nexo epidemiológico positivo. ¿Y eso qué significa, doctora? Entonces, es que yo haya tenido un contacto estrecho o cercano, es decir, por un contacto por más de 15 minutos con una persona positiva para coronavirus y que no haya usado elementos de protección personal, es decir, que no haya usado tapabocas, que no haya tenido guantes con el contacto con esa persona. Y adicionalmente, diferente al contacto, pues que yo haya venido de un área en donde haya sido definida la circulación del virus por la OMS, como por ejemplo España, Italia, China, ¿sí? O cualquiera de los sitios definidos por la OMS. Y que ese viaje haya sido menor o que haya sido en los últimos 15 días. Entonces no sirve que yo haya viajado, por ejemplo, a España en el mes de febrero y ahorita presente tos seca. No sería un síntoma relacionado. Entonces, ya sabemos, 2 síntomas de los que dije anteriormente, que cuáles eran: tos, malestar general, fiebre, dificultad respiratoria y dolor de garganta. Son los 5 síntomas fundamentales para sospecharlo. 2 de esto, más el nexo epidemiológico positivo, o sea, el viaje reciente o la persona con contacto estrecho y que haya sido positiva para coronavirus. Ahora bien, puede que yo no tenga ninguno de los síntomas, pero sí me siento muy angustiado frente a todo este proceso y no me quiero contagiar. Realmente no nos queremos contagiar. Lo más importante es que tomemos las precauciones y sepamos qué podemos hacer. Dentro de las primeras cosas es que yo lo quiero invitar a que ustedes pongan muy bien la visión en donde sí quieren estar y no necesariamente a donde no quieren estar. Uno tiene que tener muy claro el enfoque hacia dónde quiere mirar y hacia dónde quiere ir en su condición de salud. Y para ello, entonces yo tengo que comenzar a proclamar lo que yo quiero atraer a mi vida. Y eso significa que si yo quiero ser una persona saludable y libre de cualquier tipo de proceso infeccioso, ya sea pandemia o no pandemia, entonces yo tengo que tenerlo como un objetivo y ojalá lo pueda visualizar todos los días, es decir, lo pueda plasmar en un lugar, lo pueda dibujar en algún lugar o lo pueda promulgar, o sea, hablar o decir de manera constante en mi vida.
eso me va a permitir que lo fije en mi inconsciente y que todas mis acciones vayan dirigidas hacia ese objetivo. Entonces, si yo quiero ser una persona saludable y quiero ser una persona libre de procesos infecciosos, y yo sé que para eso tengo que elevar mis defensas, no hay ningún elemento mejor que una alimentación balanceada y una actividad física. Pero más allá de eso, que siempre lo hemos escuchado, creo que es importantísimo la tranquilidad y la paz espiritual. Entonces yo sé que para obtener salud, que es una condición global y es una condición que no solamente involucra bienestar físico, sino que también involucra bienestar emocional, espiritual, mental, familiar, económico. O sea, la salud es una condición de globalidad del individuo. Significa que entonces yo tengo que establecer meta en todos esos aspectos y que me tengo que permitir seguir soñando, independientemente de que estemos o no estemos en pandemia. Entonces, si yo tengo claro mis objetivos, yo sé cuáles son los obstáculos que tengo que superar para alcanzarlo y cuáles son los propósitos diarios que tengo que establecer para ir derecho a ese objetivo. Entonces, si yo sé que debo hacer actividad física para mantener una condición física saludable, entonces al menos ponerlo como una meta diaria de unos 15 minutos de movimiento. Y eso no significa que necesitemos estar constantemente haciendo pesas o tener un gimnasio. Lo puedes hacer en tu casa moviéndote, poniendo la canción que más te gusta y bailando por 5 minutos. Y después al día siguiente, entonces no hago 5, sino que hago 2 canciones y ya resulta que son 7 minutos. Y al otro día no hago 2 canciones, sino 3, y entonces ya se convierte en 10 minutos de actividad física hasta que alcance mi meta diaria, que deben ser al menos 20 minutos 5 veces a la semana. Y ahí ya estoy construyendo salud. Pero si adicionalmente yo sé que debo hacer una alimentación balanceada y que debo incluir más frutas y verduras dentro de mis alimentos, al menos me hago el compromiso de coger una verdura todos los días y experimentar diferentes preparaciones en desayuno, almuerzo y cena con esa verdura, a ver cuál de las 3 me gusta y decir como: esta preparación me encantó y la voy a incluir todos los días en mi dieta, y así estoy incluyendo verduras que ojalá puedan ser 5 porciones, 3 de verduras y 2 de fruta. La otra opción es cómo cultivo mi vida espiritual y cómo cultivo mi tranquilidad espiritual. Espiritualidad, yo siempre le digo a mis pacientes, no tiene nada que ver con religiosidad. No importa en lo que creas. Yo creo pues que existe un Dios maravilloso que todo lo puede y todo lo hace posible. Pero lo importante es que aquí te conectes con algo en lo que tú creas. Y que ese algo en lo que tú creas lo practiques diario. Meditación, yoga, lectura de la palabra, lo que sea. Lo importante es que te conectes con tu interior y cultives todos los días tu vida espiritual. Si yo tengo inconvenientes financieros y yo sé que estamos en medio de una pandemia que es muy difícil evaluar nuevas alternativas de flujo de caja. Sin embargo, yo siempre le digo esto a mis pacientes, y Dios no nos ha dado un solo talento, nos ha dado probablemente 2 o 3 o muchos. Exploren cada uno de esos talentos y mira cómo yo puedo ponerlos al servicio de la humanidad. Y si eso me genera algún tipo de retribución adicional, maravilloso. Pero lo más importante es que si eso te genera un valor agregado emocional a ti, porque sientes que estás haciendo un aporte significativo a otros, creo que eso no tiene ningún tipo de precio y al menos estás ayudando a construir una sociedad mucho mejor. Y eso hace parte de tu salud también. Normalmente escuchamos dentro de esta pandemia que siempre debemos estar
pendiente del tapaboca, de los guantes, de la parte del gel antibacterial, que el alcohol glicerinado, que la parte del alcohol al 60%, etc, etc, etc. Que yo creo que lo han escuchado de manera incansable. Sin embargo, me gustaría hacer una salvedad. No usen guantes. No usen guantes. Los guantes son realmente para los procedimientos que vayamos a hacer los médicos durante los procesos de atención. Entonces, por ejemplo, cuando vayamos a palpar un paciente, cuando vamos a hacer algún tipo de procedimiento mínimo, mayor o invasivo o no invasivo. Pero no es para usarlo en los supermercados. Y me explico por qué. Porque el principal mecanismo de transmisión del virus es por aerosol. Entonces, si es desde la vía aérea mía para entrar a la vía aérea de otra persona, se dice que más o menos las microgotas o las micropartículas que salen de nuestra vía aérea superior, cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, cuando reímos a carcajadas, en todo momento estamos expulsando gotitas o aerosoles. Y en esos aerosoles, en una persona asintomática incluso, que sea portadora del virus, pueden venir millones de microorganismos. Dentro de esos, pues el SARS-2. Cuando esas goticas se dispersan sobre la superficie y yo hago contacto sobre la superficie, es cuando yo probablemente adquiero en mi manito el virus. Y si yo a ese contacto posteriormente me lo llevo a boca o nariz o mis ojos, o sea, cualquiera de mis mucosa, pues inmediatamente el virus se fija y va a hacer probablemente el proceso infeccioso. Sin embargo, si yo me lavo constantemente las manos, eso se evita y se corta pues ese mecanismo de transmisión. Los guantes no permiten lavarse las manos constantemente y nosotros pensamos que estamos seguros con los guantes. Y hemos visto prácticas como personas comiendo con los guantes después de coger todos los elementos del supermercado. Y pues es la forma más fácil de hacer la transmisión del virus. Ahora bien, si yo tengo un guante y cojo una superficie contaminada y eso con ese mismo guante sin lavarme las manos, porque evidentemente cuando se higienizan los guantes, es decir, si usted se echa alcohol glicerinado en los guantes, no funciona. Eso no funciona y no mata el virus. Lo que funciona es quitarse los guantes y lavarse las manos. Pero entonces yo cogí ese elemento, esa superficie, con mis guantes. No me los lavé ni siquiera, pues no me los quité. Y cogí otra superficie que estaba limpia, porque la acababan de desinfectar. Pues llevé el virus de un lado al otro con los guantes. Cosa que se cadena, que se cortaría si yo me los retiro. Y adicionalmente me higienizo las manos. Por eso no utilicen guantes. El mecanismo de protección más seguro es el uso del tapabocas. No importa qué tipo de tapabocas utilice. Yo sé que hay un montón de información en donde dice, este no filtra, este filtra, pero créanme que es mejor cualquier cosa que nada. No es lo mismo que yo salga al menos con una bufanda tapando boca y nariz versus a que esté completamente expuesta sin algo que me limite, que me lleve de manera inconsciente mis manos a la boca y a la nariz y a los ojos, y adicionalmente que yo pueda ser, quizás porque no lo sabemos, una persona portadora asintomática y le pueda transmitir de forma más fácil, sin ningún tipo de filtro, la infección a cualquier otra persona. Y lo segundo que funciona, pues ya dijimos más bien dos. Lo tercero que funciona es el distanciamiento social, porque pues los aerosoles o las microgotas se dispersan más o menos a 1.5 metros de distancia. Si nosotros mantenemos esa distancia prudente, no hacemos reuniones, conglomerados gigantes, ni tampoco pequeños, o sea, más allá de nuestra casa, de las personas con las que convivamos, usamos completamente
todo el tiempo el tapabocas cada vez que salgamos y hacemos nuestra higiene de manos, estamos realmente seguros. Prácticas importantes al llegar a casa: ojalá que todas las prendas que tengamos cuando hagamos una salida fuera de la casa sean higienizadas, lavadas, así sea con un enjuague rápido. Cualquier tipo de jabón funciona, no tiene que ser el más caro. Aquí no se trata realmente de comprar los implementos más caros, porque realmente hasta el jabón más económico destruye la cápsula del virus. Lo pueden hacer con cualquier elemento, lo importante es que sea agua y jabón. Incluso ustedes pueden cargar con ustedes, para higienizar sus manitos de manera frecuente, un spray de agua con jabón y pañitos, o así sea un trapito, para poder limpiarse y secarse las manos de manera frecuente. Con que lo hagan antes y después de tocar las superficies, sobre todo las que no son de su casa y que ustedes saben que no están higienizados, que no pueden garantizar eso, pues estamos mucho más seguros. Pero no utilicen guantes, por favor. Entonces, hablamos de varias cosas y en eso quisiera resumir. Entonces, esta es una infección que, más que pensar en que todos nos vamos a infectar y que vamos a morir y que esto es el fin del mundo, yo creo que es una infección que nos está enseñando nuevas maneras de protegernos. Nos está recordando lo importante que son las medidas sanitarias y de bioseguridad. No tenemos que hacer nada diferente a lo que ya estaba descrito previamente, sino que ahorita somos más conscientes de que la biosanidad debe ser implementada en cada uno de nuestros hogares, y eso es el primer aprendizaje. Lo segundo que quiero que se lleven es que si yo pongo mi enfoque en muerte, no voy a hacer toda la carrera de obstáculos que anteriormente hablamos, y realmente lo que voy a terminar es llevando muchas cosas o trayendo muchas cosas negativas a mi vida. Yo tengo que poner mi visión o mi proyecto o mi objetivo en salud y en vida. Cuando yo tengo esos dos objetivos, le doy sentido a todo lo que hago en el hoy, que al final es lo único cierto que tenemos. Lo que pasa es que ahora tenemos más conciencia de ello. Créanme que nada se ha modificado frente a lo que es la vida en sí. ¿Por qué razón? Porque la vida siempre ha sido un regalo maravilloso que tenemos todos. Anteriormente quizás no lo recordábamos diarios. Creíamos y vivíamos confiados constantemente, y eso se llama fe, que al día siguiente estaríamos muy bien. Yo quiero que sigamos practicando esa fe, independientemente del panorama que exista, porque el día de mañana siempre será un regalo divino de la vida de Dios, del universo. Y como ese regalo hay que aprovecharlo, porque es lo único seguro que tienes, el presente. Y por eso es que tiene ese nombre tan maravilloso. Presente es un maravilloso regalo. Entonces, haz que tu presente cuente y valga la pena, más que enfocarte en un futuro fatídico, tenaz, independiente de todas las noticias que puedan existir. Trae a tu vida y atrae lo que realmente quieres. Y si lo que quieres es vida y salud, pues entonces no solo visualízala, sino practícala a diario. Les mando un abrazo gigante. Encantada de verdad de haber estado aquí. Espero que haya podido resolver alguna de las dudas, y cualquier cosa que les genere, digamos, de dudas adicionales, pueden escribirle las dudas a Belki y pues ella me las hará llegar. Un fuerte abrazo. Bendiciones.